Acércate al fuego, acomódate bien. Escucha esto. Tienes suerte de que ahora haya un hombre de verdad en esta familia. Viejo inútil. Las palabras de mi yerno cortaron el aire de la cena como un machete. Todos en la mesa se rieron. Yo no parpadeé. Me limité a mirarlo a los ojos y responder con una calma que me heló hasta a mí mismo. Perfecto. Entonces, el hombre de la casa paga la cuenta. Cuando el mesero deslizó el portacuentas de cuero negro sobre el mantel, 200,000 pesos. Perdió la cabeza por completo. Me alegra tenerte aquí esta noche. Acompáñame hasta el final de esta historia y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, para saber hasta dónde ha viajado mi voz en la oscuridad. Mi nombre es Carlos. A mis 64 años, yo creía entender cómo funcionaban las familias. Creía que el respeto era como la tierra, algo que se trabajaba, se ganaba y se conservaba para siempre. Me equivocaba en muchas cosas, pero mi ceguera más grande llevaba el nombre de mi yerno, Alonso. Aquella noche comenzó como cualquier otra reunión familiar de las que yo había organizado durante los últimos 3 años, desde que mi esposa Margarita cerró los ojos para siempre. El cumpleaños de Clara siempre fue sagrado para mí. Ella era mi única hija, mi princesa, la luz que me guiaba, incluso cuando tomaba decisiones que yo no lograba comprender. Casarse con Alonso fue una de esas decisiones. Pero yo había aprendido a tragarme mis opiniones. O, al menos, eso solía hacer. Había hecho reservaciones en la Hacienda Los Laureles, el tipo de lugar al que Margarita y yo íbamos en nuestros aniversarios. Manteles blancos impecables, copas de cristal cortado que cantaban al chocar, meseros que se movían entre las mesas como fantasmas elegantes. Era el tipo de restaurante donde una cena sencilla podía costar fácilmente 6,000 pesos por persona. Pero el dinero nunca había sido un fantasma en nuestra familia. Trabajé hasta dejarme la piel toda mi vida, levanté un despacho contable desde las cenizas, y ahorré lo suficiente para asegurar que a mi hija y a mis nietos nunca les faltara el pan ni el techo. Clara llegó primero. Se veía radiante en un vestido azul marino que le había regalado en Navidad. Me besó la mejilla con ese afecto de trámite, frío y apresurado, que me demostraba desde que Alonso había entrado en escena. Pero esa noche, decidí aferrarme al hecho de que al menos había recordado darme las gracias por organizar la cena. Papá, de verdad no tenías que hacer todo esto, me dijo, aunque sus ojos ya escaneaban el menú con la eficacia practicada de alguien que se ha acostumbrado a vivir entre lujos. Tonterías, respondí, acomodándome la corbata. No todos los días mi niña cumple 38 años. Además, quería hacer algo especial para toda la familia. Mis nietos, Emma de 12 años y Jacobo de 10, se dejaron caer en sus sillas con esa energía inquieta de los niños que preferirían estar en cualquier otro rincón del mundo. Emma sacó su celular al instante, mientras Jacobo empezaba a doblar su servilleta de tela en formas cada vez más complejas. Me habían abrazado con educación al llegar, pero yo podía ver la verdad en sus ojos, solo estaban cumpliendo con un guión. Alonso llegó 15 minutos tarde, como siempre. Hizo su entrada con esa arrogancia barata que siempre me ponía los nervios de punta. Llevaba un traje que probablemente costaba más que la renta mensual de una familia entera. Su cabello estaba perfectamente peinado, su sonrisa era un ensayo de plástico hueco. Trabajaba en ventas para una empresa de tecnología, aunque yo nunca había entendido del todo qué diablos vendía ni por qué su trabajo requería tantos viajes de negocios. Carlos, me dijo, apretándome la mano con una fuerza innecesaria, tratando de quebrar mis nudillos. ¿Te ves bien, viejo? ¿Sigues dándole al gimnasio? Forcé una sonrisa que no me llegó a los ojos. Intento mantenerme activo. La cena avanzó con la misma melodía desafinada de siempre. Alonso acaparó la conversación, tejiendo historias exageradas sobre sus últimas victorias corporativas, su destreza en el golf, sus planes para remodelar la cocina de su casa por segunda vez. Clara bebía cada una de sus palabras como una adolescente enamorada, mientras los niños picoteaban su comida y miraban las pantallas de sus teléfonos cuando creían que nadie los observaba. Me descubrí estudiando el rostro de Alonso mientras hablaba. Noté cómo sus ojos nunca se cruzaban realmente con los míos, cómo movía las manos exageradamente, como si estuviera dando una función de teatro para un público invisible.
Había algo profundamente actuado en cada cosa que hacía. Algo que olía a cálculo y a mentira. «¿Sabes, Carlos?», dijo Alonso, cortando su filete ribeye de 1,000 pesos con una precisión quirúrgica. «He estado pensando en tu situación». «¿Mi situación?», pregunté, bajando el tenedor lentamente. «Bueno, ya estás entrado en años, viviendo solo en esa casa tan grande. No debe ser fácil, especialmente después de perder a Margarita». Su voz cargaba ese tipo de lástima fingida que me erizaba la piel. «Clara y yo hemos estado platicando, y creemos que tal vez sea hora de considerar tus opciones». Sentí que un bloque de hielo se instalaba en la boca de mi estómago. «¿Qué clase de opciones?». «Instalaciones de vivienda asistida, tal vez una bonita casa de retiro. Un lugar donde puedas estar rodeado de gente de tu misma edad, que te tengan actividades planeadas, quitarte esa carga de los hombros, ya sabes». La palabra carga me golpeó la cara como una bofetada a mano abierta. Miré a Clara, buscando desesperadamente en sus ojos alguna señal de que no estaba de acuerdo con su marido, pero ella estaba estudiando el fondo de su copa de vino tinto con una intensidad absurda. «Soy perfectamente capaz de cuidarme solo», dije en voz baja. Alonso soltó una carcajada. Un sonido afilado y despectivo. «Por favor, Carlos. ¿Cuándo fue la última vez que cuadraste tu propia chequera? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin llamar a Clara primero?». El calor me subió por el pecho hasta la garganta, pero mantuve la voz nivelada. «He estado manejando mis propios asuntos desde antes de que tú nacieras, Alonso». «¿De verdad?». Se recargó en su silla, ensanchando su sonrisa de depredador. «Porque desde donde yo estoy sentado, parece que apenas si te sostienes. El jardinero, la señora que te limpia la casa, la comida que pides a domicilio. Prácticamente ya vives en cuidados asistidos». Quise escupirle que yo pagaba por esos servicios porque me sobraba el dinero para hacerlo, no porque los necesitara. Quise recordarle que yo había construido un imperio desde la nada, mientras él saltaba de trabajito en trabajito persiguiendo comisiones miserables. Pero algo en la oscuridad de su mirada me advirtió que esto iba hacia un abismo peor. «La verdad es», continuó Alonso, alzando la voz para que resonara en todo el restaurante, «que tienes suerte de que Clara se consiguiera un hombre de verdad para cuidar de la familia. Alguien que sí puede manejar la responsabilidad». Las palabras se quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Sentí que cada músculo de mi cuerpo se tensaba hasta el punto de quiebre. Sentí el ardor familiar de la humillación trepando por mi nuca. A nuestro alrededor, los otros comensales seguían en sus mundos, ajenos al hecho de que mi propio yerno acababa de llamarme inútil frente a la carne de mi carne, mis propios nietos. «Alonso», murmuró Clara suavemente. Pero no había ningún reproche real en su voz. «¿Qué?». «Solo estoy siendo honesto. Carlos ya tuvo su época, pero ahora hay un hombre de verdad a cargo de las cosas». Se señaló el pecho con el pulgar. «Alguien que sabe cómo tomar decisiones, cómo proveer para una familia, cómo ser un líder». Emma y Jacobo intercambiaron miradas. Sentían la electricidad en el aire, aunque no entendieran de dónde venía el rayo. Miré a mi hija. Le supliqué en silencio que me defendiera, que le recordara al hombre que dormía a su lado que le estaba hablando a su padre. Pero Clara se quedó petrificada, con los labios apretados en una mueca que igual podía ser vergüenza o complicidad. «¿Sabes qué, Alonso?», dije. Mi voz sonó más firme de lo que se sentía mi alma. «Tienes toda la razón». Él parpadeó, claramente descolocado por mi rendición. «Tú eres el hombre de la familia ahora», continué, metiendo la mano en el saco para sacar mi cartera. «Así que creo que es hora de que empieces a actuar como tal». Guardé mi tarjeta de crédito de vuelta en su ranura y cerré la cartera con un chasquido seco y definitivo. «¿Por qué no te haces cargo de la cuenta de esta noche?». La sonrisa victoriosa de Alonso tembló. «¿Qué?». «La cuenta», repetí con una calma sepulcral. «Ya que eres el hombre de verdad aquí, el que tiene toda la responsabilidad, puedes encargarte de la cena». «Papá», empezó Clara, pero levanté una mano para detenerla. «No, mi amor. Alonso tiene razón. Es hora de que el viejo se haga a un lado y deje que el verdadero líder tome el mando».
El mesero apareció en nuestra mesa como si la tensión lo hubiera invocado, sosteniendo la pequeña carpeta de cuero negro en sus manos. Aquí tiene su cuenta, señor, dijo, colocándola directamente frente a mí, por pura costumbre. Tomé la carpeta y, sin abrirla siquiera, la deslicé por el mantel hasta detenerla frente al plato de Alonso. Aquí tienes, hijo. Es hora de dar la cara. El rostro de Alonso perdió todo su color, como si le hubieran drenado la sangre. Con manos temblorosas, abrió la carpeta. Vi cómo sus pupilas se dilataban hasta devorar sus ojos. El total superaba los 200,000 pesos. Una suma astronómica que reflejaba los mejores cortes de la hacienda, las botellas de vino de reserva que yo había pedido para celebrar la vida de mi hija, los postres importados para los niños y la generosa propina que yo siempre dejaba por un servicio impecable. 200,000, susurró Alonso. Su voz era un hilo a punto de romperse. Así es, dije, inyectando en mi voz una calidez que estaba muy lejos de sentir. Pero no te preocupes, estoy seguro de que un hombre de verdad como tú puede manejarlo sin sudar. El silencio que cayó sobre la mesa fue más ensordecedor que un grito. Sentado en mi coche después de aquella cena desastrosa, viendo a través del cristal como Alonso tartamudeaba excusas al gerente del restaurante sobre necesitar llamar a su banco, mi mente no podía evitar viajar hacia atrás, buscando el principio del fin. ¿En qué momento me convertí en el viejo inútil a los ojos de mi propia sangre? No siempre fue así. Hubo un tiempo en que Clara me llamaba cada domingo sagradamente, en que mis nietos rogaban por pasar los fines de semana en la casa del abuelo, en que las decisiones importantes llevaban el sello de mi consejo. Pero en algún recodo del camino, Alonso me había borrado metódicamente del mapa de mi propia familia. Y yo, ciego y cansado, había dejado que lo hiciera. El veneno empezó a gotear sutilmente apenas 3 meses después del funeral de Margarita. Recuerdo el momento exacto, porque fue la primera vez que alguien que no era mi esposa desafió mi autoridad bajo mi propio techo. Alonso había llevado a Clara y a los niños a comer el domingo, una tradición que Margarita y yo mantuvimos viva por décadas. Yo estaba sudando frente a la estufa, peleando por recrear la receta de la pierna adobada de mi mujer, cuando Alonso entró a la cocina sin pedir permiso. Carlos, lo estás haciendo todo mal, dijo, arrebatándome la cuchara de madera de las manos como si yo fuera un niño tonto. Margarita nunca la cocinaba así. Clara me dio la receta verdadera. Me quedé allí de pie, mirando mis manos vacías, viendo cómo este extraño tomaba el control de mi cocina, de mi tradición, de la memoria sagrada de mi esposa. Clara apareció en el marco de la puerta. Esperé que le dijera a su marido que retrocediera, que le recordara de quién era esa casa. En su lugar, sonrió con alivio. Gracias a Dios, suspiró ella. Temía que todos termináramos envenenados hoy. Ese debió ser el momento. Ese fue el instante exacto en el que debí golpear la mesa. En lugar de eso, di un paso atrás y dejé que Alonso terminara de cocinar en mi propia casa. Me mentí a mí mismo. Me dije que estaba siendo comprensivo, diplomático. Me dije que no importaba quién preparara la comida mientras la familia estuviera junta bajo un mismo techo. Ya estaba construyendo las excusas para mi propia irrelevancia. Después de que Margarita se fue, me lancé al vacío de ser el mejor abuelo que el mundo hubiera visto. Recogía a Emma y a Jacobo del colegio cuando Clara estaba ahogada en trabajo, no me perdía un solo partido de fútbol ni un recital de piano. Les ayudaba con las fracciones y la historia cuando sus padres estaban demasiado distraídos. Creí que estaba siendo el pilar, llenando el abismo negro que la muerte de Margarita nos había dejado. Lo que no vi venir fue que Alonso estaba usando mi propio amor en mi contra. Carlos siempre se ofrece de niñero, le escuché decirle a Clara una noche, creyendo que yo estaba dormido en mi sillón. Es como si no tuviera una vida propia. Llega a dar lástima, la verdad. La palabra niñero me quemó el alma. Eran mis nietos. Mi sangre. Yo no los estaba cuidando por encargo. Estaba viviendo con mi familia. Pero Alonso lo hizo sonar patético, desesperado. Como si yo fuera un anciano solitario suplicando por un pedazo de atención. La erosión de mi lugar en la familia ocurrió en fases. Cada una parecía insignificante por sí sola, pero juntas eran un derrumbe devastador. Primero,
Alonso convenció a Clara de que yo estaba demasiado viejo para llevar a los niños en el coche. Habló de las cuotas del seguro, de mis tiempos de reacción. Luego, sugirió que mi presencia constante en la escuela confundía a los niños, que necesitaban consistencia de sus padres en lugar de mensajes contradictorios de otras generaciones. No es que no valoremos todo lo que haces, papá, me dijo Clara una tarde, con voz suave pero implacable. Es solo que Alonso cree que debemos establecer límites más claros sobre la crianza. ¿Límites? Esa palabra se convirtió en la navaja favorita de Alonso. Había límites sobre la disciplina, yo era demasiado blando con los chamacos. Límites sobre el dinero, mi visión a la antigua sobre el ahorro era, según él, obsoleta. Límites sobre las tradiciones, mis ideas para Navidad y los cumpleaños estaban estancadas en el siglo pasado. Pero el límite que me partió en dos fue el que trazaron alrededor de mi propia casa. Tras la muerte de Margarita, yo rebotaba por los pasillos de nuestra casa de 4 habitaciones como una canica dentro de una caja de zapatos. Clara sugirió con timidez que tal vez debería mudarme a algo más pequeño, y yo acepté pensarlo. Pero Alonso tomó esa simple plática y la convirtió en una invasión. Empezó a traer agentes de bienes raíces a mi casa sin avisar. Programaba recorridos en las horas de mi siesta y discutía mi situación con vecinos a los que yo conocía desde hacía 30 años. Solo intentamos ayudar, decía Alonso con cara de santo cada vez que yo protestaba. Clara está muy preocupada de que vivas aquí solo. Todos lo estamos. Pero no era ayuda. Era una toma de rehenes. Cada sugerencia venía envuelta en una crítica a mi cordura. Cada oferta de asistencia llevaba escondida la burla de que yo ya no podía limpiarme solo. Alonso tenía un don oscuro para hacer que su intromisión sonara a caridad, y que su falta de respeto pareciera amor. El punto de no retorno debió haber sido la Navidad pasada. Alonso decidió, por decreto, que mi tradicional cena de Nochebuena era demasiado trabajo para alguien de mi edad, y mudó toda la celebración a su casa sin preguntarme. Llegué para encontrar a mi familia abriendo regalos bajo un árbol que yo no escogí, comiendo platillos que yo no preparé, siguiendo rituales de plástico que Alonso había decidido que eran mejores que los míos. ¿A poco no está hermoso, papá?, me dijo Clara, genuinamente feliz con su nueva vida. Ahora solo tienes que sentarte y disfrutar, en vez de matarte cocinando. Pero yo no quería sentarme. Yo quería ser necesario. Quería ser útil. Quería ser el patriarca bajo mi propio techo. En cambio, me había convertido en un invitado de piedra en lo que alguna vez fue mi reino, viendo a Alonso jugar a ser el rey, ocupando la silla que yo había calentado por décadas. Los niños apenas notaron mi caída. Para ellos, el tío Alonso siempre fue el divertido, el de los aparatos caros, el que pagaba las salidas al cine. Yo solo era el abuelo Carlos. El viejito callado en la esquina que asentía con la cabeza a todo lo que los adultos decían. Empecé a llevar una lista mental de los desaires de Alonso, aunque me castigaba a mí mismo pensando que era un viejo amargado. La forma en que me interrumpía cuando yo intentaba contar historias de mi juventud. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando yo opinaba sobre las noticias. La forma en que hablaba de mí en tercera persona, incluso cuando yo estaba sentado a medio metro de él. Carlos no termina de entender cómo funciona este mundo, decía, hablando de tecnología o redes sociales. Su generación simplemente hace las cosas al revés. Asterisco su generación. Como si yo fuera un fósil desenterrado, y no el hombre que mantuvo a flote un despacho contable durante 40 años. El hombre que se adaptó a la computadora, al Internet, a las crisis económicas de este país. El hombre cuya sabiduría estaba tallada a base de cicatrices, y no de la arrogancia barata de la juventud. Lo que más me desgarraba era ver la transformación de Clara. Mi niña, la que me llamaba para pedirme consejo hasta para comprar un coche, convertida en una sombra que le pedía permiso a su marido para pensar sobre su propio padre. Alonso la había convencido de que yo era de cristal, de que mis ideas apestaban a naftalina, de que mi sola presencia era un ancla que los hundía. Tenemos que tenerle paciencia, le escuché decir a Clara un día. Todavía se está ajustando a la vida sin mi mamá. 3 años. Habían pasado 3 años desde que enterré a Margarita, y me seguían tratando como si estuviera en la fase aguda de luto, como si fuera un niño asustado.
Habían convertido mi tristeza en el diagnóstico de mi demencia, y mi soledad en la prueba de que yo ya no servía para nada. Sentado en mi coche, afuera de la hacienda Los Laureles, viendo a Alonso manotear con el mesero por una cuenta de 200,000 pesos, supe que esta noche algo se había roto para siempre. Por primera vez en 3 años, me negué a hacerme chiquito. Le vi las cartas, lo obligué a enfrentarse al abismo entre lo que presumía y lo que realmente era. Y por primera vez en años, el aire volvió a entrar a mis pulmones. La semana posterior a la explosión en el restaurante transcurrió en un vacío absoluto. Yo esperaba llamadas a gritos, reclamos en mi puerta, o al menos un mensaje de texto exigiendo explicaciones. En su lugar, recibí silencio. Un silencio denso y sepulcral de parte de mi hija y su familia. Era como si hubieran pactado hacer de cuenta que esa noche jamás existió, creyendo que la amnesia borraría la humillación de Alonso. Pero el silencio, estaba a punto de descubrir, habla más fuerte que los gritos. Sin obligaciones familiares chupándome la sangre, sin peticiones de dinero prestado o favores de chofer, me encontré con algo que no había tenido en años: tiempo. Tiempo para pensar, para mirar de cerca, para unir los puntos de un mapa que la costumbre me había impedido leer. Todo estalló por una simple llamada que yo no debía contestar. Emma había olvidado su celular en mi casa el mes anterior, en una de sus raras visitas, y yo no había tenido cabeza para devolvérselo. Cuando empezó a vibrar mientras yo lo metía a la guantera del coche, contesté por instinto, pensando que era Clara buscando a mi nieta. Teléfono de Emma, dije. Hubo una pausa fría al otro lado. Luego, una voz de hombre que no reconocí. Ah, disculpe. Estaba buscando a Alonso Morales. Soy David, de Financiera Cúspide. Él nos dejó este número como contacto de emergencia. La sangre se me volvió hielo. Creo que tiene el número equivocado. Tal vez busque a otra persona. Busco a Alonso Morales. Cuenta terminada en 7492. Tiene un atraso severo en los pagos de su préstamo consolidado y necesitamos llegar a un acuerdo antes de pasar el caso a cobranza extrajudicial. Colgué el teléfono de golpe. Mis manos temblaban sobre el volante. Asterisco Alonso Morales. No Alonso Mendoza, que era el apellido de casada de Clara y el que yo siempre di por hecho que era su nombre real. Morales. ¿Quién diablos será Alonso Morales? ¿Y por qué demonios estaba usando el celular de mi nieta de 12 años como escudo contra los cobradores? Esa noche, hice algo que no había hecho desde mis años dorados en el despacho. Inicié una auditoría. Es aterradoramente fácil encontrar los fantasmas de una persona si sabes en qué archivos buscar y tienes la paciencia para escarbar. Registros públicos, perfiles ocultos en redes, actas constitutivas. Todo estaba ahí, flotando en el ciberespacio, esperando a alguien con el tiempo libre y el estómago para encontrarlo. Resultó que el señor Alonso Morales tenía una historia digna de una novela barata. 3 matrimonios anteriores. 2 declaraciones de bancarrota. Y un rastro de demandas civiles por deudas que se arrastraba 15 años en el pasado. El hombre que dormía con mi hija, el padrastro de mis nietos, era un vividor profesional que saltaba de cama en cama, dejando un cráter de ruina financiera a su paso. Pero el pozo era más profundo. Mucho más. Encontré sus redes sociales. Las verdaderas. Las que Clara seguramente jamás había visto, donde publicaba bajo su nombre real. Las fotos contaban una historia que me dio náuseas físicas. Alonso brindando en restaurantes exclusivos con mujeres que no eran mi hija. Alonso tomando el sol en playas a las que Clara nunca había ido. Alonso presumiendo relojes y manejando camionetas que costaban lo que un obrero gana en 10 años. Pero hubo una publicación que me hizo querer vomitar el alma. Era una foto de Alonso sosteniendo una copa de champaña, parado en el balcón de lo que parecía un penthouse. Al pie de la foto, había escrito, asterisco viviendo la gran vida mientras el viejo tonto sigue pagando la fiesta. A veces, jugar a largo plazo paga mejor de lo que imaginas. Asterisco. Los comentarios de sus amigos eran veneno puro. Lo felicitaban por su estrategia brillante y le pedían consejos para conseguirse a un suegro de oro.
Un comentario en particular me hizo clavar las uñas en las palmas de mis manos. Asterisco hermano, te sacaste la lotería. Casa gratis, dinero infinito y una esposa que te reza como a un dios. Para cuando nos das clases, asterisco. La respuesta de Alonso fue casual, casi aburrida, asterisco es dinero fácil, cabrón. Búscate a una viuda sola o a una hija muerta de culpa, y juega tu papel. Carlos está tan desesperado por no perder a su familia que paga lo que sea con tal de evitar un pleito. Y Clara es demasiado insegura para cuestionar lo que hago. Es como quitarle un dulce a un niño. Asterisco. Me quedé mirando la pantalla hasta que los ojos me ardieron. Leyendo y releyendo esas palabras hasta que se me tatuaron en el cerebro con fuego. Asterisco como quitarle un dulce a un niño. Eso éramos nosotros para él. Un cajero automático con latidos. La investigación cobró vida propia. Descubrí que Alonso llevaba más de un año mintiendo sobre su trabajo. La famosa empresa de tecnología no tenía ningún registro de que él hubiera pisado sus oficinas. Sus viajes de negocios eran en realidad retiros y reuniones de jugadores anónimos. Asistencia obligatoria dictada por un juez tras un arresto por fraude con cheques de fondo falso. Pero el golpe mortal, el que me tiró de rodillas, llegó cuando rastreé sus movimientos financieros. Alonso había estado usando los apellidos de mi familia y nuestro historial crediticio para sacar préstamos, abrir tarjetas y hasta rentar propiedades. De algún modo retorcido, se había convertido en usuario autorizado de cuentas que yo ni siquiera sabía que existían. Cuentas que Clara había abierto usando mi propia casa como garantía. Mi casa. La casa que Margarita y yo tardamos 30 años en pagar. La casa donde le enseñé a Clara a caminar. La casa que guardaba los fantasmas hermosos de toda nuestra vida. Esa casa estaba amarrada a las deudas de juego de un estafador. Me senté en mi estudio, rodeado de papeles impresos y estados de cuenta, sintiendo que estaba realizando la autopsia financiera de mi propia sangre. Alonso no solo se había casado con Clara. Se había infiltrado en nuestras vidas como un cáncer, había olfateado nuestras heridas y nos había desangrado con la precisión de un cirujano. Las llamadas de los cobradores no eran un accidente. Eran la rutina. Alonso había repartido los números de mi familia, incluido el de la pequeña Emma, porque ya había quemado todas sus líneas telefónicas. Mi nieta de 12 años recibía llamadas de despachos de cobranza buscando a su padrastro. Y entonces, encontré las grabaciones. Alonso llevaba años grabando en secreto nuestras conversaciones familiares, subiéndolas a una nube digital que creyó que nadie encontraría. Me escuché a mí mismo, con voz temblorosa, ofreciendo pagar la colegiatura de los niños. Escuché a Clara discutiendo cuánto dinero me quedaba en el banco. Fui testigo invisible de pláticas enteras donde ambos calculaban cuánto podían exprimirme sin levantar sospechas. Asterisco ya está viejo y la culpa por lo de Margarita lo está matando, decía la voz de mi hija a través de las bocinas de mi computadora. Asterisco si le decimos que es para ayudar a los niños o para mantener vivas las tradiciones, nos paga lo que sea. Asterisco. La risa de Alonso era un sonido metálico y calculador. Asterisco el viejo tiene más de 40 millones de pesos guardados, y está desesperado por sentirse útil. Podríamos hacer que nos financie la vida entera si lo jugamos bien. Asterisco. Asterisco a veces me siento mal, confesaba Clara en la grabación. Asterisco es mi papá. Asterisco. Asterisco es un recurso, la corregía Alonso de tajo. Asterisco y los recursos están para usarse. Además, no va a vivir para siempre. Míralo como un anticipo de tu herencia, con el bono de no tener que esperar a que deje de respirar. Asterisco. Apagué la computadora. No soportaba escuchar un segundo más. Y lo peor ni siquiera era el dinero. Aunque la cantidad que me habían arrancado era monstruosa. En 3 años, les había dado casi 8 millones de pesos para emergencias, oportunidades únicas, reparaciones de la casa que nunca se hicieron y gastos de los niños inflados hasta el absurdo. Lo peor, lo que me rompía el alma en 1000 pedazos, era entender que mi propia hija me veía como una chequera con valor sentimental. Cada cena, cada cumpleaños,
Cada Navidad había sido una obra de teatro montada para abrir mi cartera y cerrarme la puerta de sus vidas. Yo había estado tan ciego, tan desesperado por ser amado tras la muerte de mi mujer, que me convertí exactamente en lo que ellos querían, un pozo ciego del que sacar agua. Pero el conocimiento es poder. Y por primera vez en 3 años, yo tenía todas las cartas de la baraja en mis manos. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. No para gritarle a Alonso ni para exigir justicia poética, sino para iniciar el lento, silencioso y letal proceso de proteger lo que quedaba de mi dignidad y mi patrimonio. Si Alonso quería jugar ajedrez con la seguridad de mi familia, estaba a punto de descubrir que se había sentado a jugar con alguien que había olvidado más sobre el dinero de lo que él aprendería en 3 vidas. El viejo tonto estaba a punto de levantarse de la tumba. La belleza de haber pasado 40 años entre libros de contabilidad es que aprendes a ver el mundo a través de los sistemas. Entiendes por dónde corre el agua y en qué tubería se estanca. Aprendes la paciencia del cazador, la precisión del relojero y el arte de hacer que un terremoto parezca un simple reajuste administrativo. Alonso apostó todo a mi ignorancia y a mi corazón blando. Olvidó apostar contra mi cerebro. Empecé en silencio. Metódicamente. Como un cirujano haciendo cortes precisos. El primer movimiento fue uno que Alonso no notaría de inmediato. Entré al portal del banco y eliminé mi cuenta como origen de los pagos automáticos para el Colegio San Patricio, donde estudiaban Emma y Jacobo. En lugar de que el dinero fluyera mágicamente de mis bolsillos cada mes, la escuela ahora le enviaría las facturas directamente al domicilio de Clara y Alonso. Fue un cambio invisible, pero que pronto se convertiría en un balde de agua fría de casi 100,000 pesos mensuales. El colegio era uno de los más exclusivos de la ciudad. La colegiatura anual superaba el 1,000,000 de pesos por niño. Yo había cargado con ese peso durante 3 años, desde que Alonso le lavó el cerebro a Clara diciéndole que sus hijos merecían la élite. Míralo como una inversión, Carlos, me había dicho Alonso, pasándole el brazo por los hombros a mi hija. Estos niños van a competir con gente que lo tiene todo. No podemos dejar que se queden atrás solo por limitaciones financieras. Por supuesto, las limitaciones financieras eran suyas, no mías. Y yo acepté, tragándome el cuento de que era mi deber sagrado. Ahora veía la verdad. Alonso solo había encontrado a un idiota que le pagara la vida de rico a sus hijastros, mientras él se colgaba la medalla de padre del año. El segundo golpe fue a las tarjetas de crédito. A lo largo de los años, yo había tramitado tarjetas adicionales a nombre de Clara, pensando que le darían paz mental en caso de una emergencia. Lo que nunca supe es que ella le había entregado los plásticos a Alonso, dándole a un ludópata las llaves de mi bóveda. Pasé toda una tarde al teléfono con los ejecutivos del banco, revocando el acceso de Clara con la voz más tranquila del mundo. Les expliqué que estaba simplificando mis finanzas por mi edad. Fui muy cuidadoso en recalcar que no había ningún fraude ni robo reportado, solo un anciano poniendo en orden sus papeles. Los ejecutivos fueron amables y rápidos. En cuestión de horas, los plásticos en la cartera de Alonso se convirtieron en pedazos de basura inservible. El tercer movimiento fue un campo minado, pero necesario. Empecé el trámite legal para desvincular mi casa como garantía de los préstamos que yo jamás firmé. Esto requería a mi abogado, porque Alonso, en su infinita audacia, había falsificado mi firma. Iba a tomar tiempo, pero cuando la bomba estallara, Alonso se quedaría solo frente a sus acreedores, sin mi techo para cubrirse de la lluvia. Pero la jugada maestra, la que Alonso jamás vería venir porque solo existía en papel, fue mi testamento. Cambié todo. Borré a Clara como la heredera universal de mis bienes. En su lugar, creé un fideicomiso blindado con candados de titanio. Ese fondo garantizaría la salud, el techo y la escuela de Emma y Jacobo, pero le cerraría las puertas en las narices a cualquiera que intentara sacar un solo peso en efectivo. Mi abogado, el licenciado Roberto Cárdenas, me conocía desde hacía 15 años. Había llevado los papeles de mi empresa y mi vida. Cuando le puse las pruebas sobre el escritorio de caoba, su rostro se puso gris. Carlos, esto es abuso financiero a un adulto mayor, me dijo, hojeando los documentos. Podemos meter a este infeliz a la cárcel y tal vez recuperar algo de los millones que te sacó.
Negué con la cabeza, mirando a través de la ventana. No busco sangre, Roberto. Busco muros. Quiero que mis nietos coman y estudien, y quiero asegurarme de que ese parásito no pueda usar ni un centavo mío para pagarse sus vicios nunca más. El fideicomiso que me pides es agresivo, murmuró Roberto, leyendo mis notas. Paga directo a hospitales y escuelas, pero bloquea por completo el dinero líquido. Exactamente. Alonso se metió a mi casa por hambre de dinero. Le voy a quitar el plato de la mesa, pero voy a proteger a los que sí llevan mi sangre. El tiempo era mi peor enemigo. Tenía que mover las piezas sin hacer ruido, para que Alonso no entrara en pánico y vaciara lo que pudiera antes de que se cerraran las rejas. Era un encantador de serpientes, pero era un analfabeto en finanzas. Su magia era la culpa, no los números. Mi mayor terror era lastimar a Emma y a Jacobo. Ellos eran los pasajeros inocentes en el barco que su padrastro estaba hundiendo. El fideicomiso era mi salvavidas para ellos. Les daría más seguridad a largo plazo que la que Alonso podría soñar en toda su vida. En 2 semanas, desmantelé en silencio toda la maquinaria que mantenía vivo a Alonso Morales. Los avisos de cobro de la escuela estaban por llegar. Las tarjetas rebotarían en el peor momento posible. Y los banqueros que le sonreían porque veían mi apellido de respaldo, pronto le enseñarían los dientes. Pero no me bastaba con cortarle el oxígeno. Quería que Alonso entendiera que escupir al cielo tiene su precio. Que el viejo tonto al que usaba de tapete tenía colmillos. Contraté a una investigadora privada. La comandante María Santos, una mujer dura como el cemento, retirada de la policía y experta en fraudes. Su trabajo no era meter a Alonso a la cárcel, sino armar un rompecabezas tan perfecto que Clara no pudiera cerrar los ojos cuando se lo pusiera enfrente. Tu yerno no es solo un vividor, Carlos, me dijo María 2 semanas después, tomando café en mi cocina. Tiene deudas de apuestas vivas con gente muy pesada, tiene amantes escondidas y le ha robado la identidad a media familia. Este tipo es una bomba de tiempo. No solo es peligroso con la cartera. Es peligroso de verdad. Esa frase me cambió el pulso. Si Alonso estaba acorralado por criminales, no podía alargar este juego. Tenía que detonar la bomba bajo mis propios términos, antes de que nos arrastrara a todos al infierno. Tomé una decisión que me dio asco, pero que era necesaria. Empecé a grabar. Si Alonso documentaba nuestra vida para reírse de mí, yo iba a documentar mi propia defensa. Las grabaciones me abrieron los ojos a cosas que la costumbre me ocultaba. Escuché su tono de voz, suave, venenoso. Como sembraba la duda en la cabeza de Clara sobre mi salud mental. Como se erigía a sí mismo como el escudo de mi hija contra mis demandas emocionales. Era un maestro de la manipulación. Hacía que sus víctimas creyeran que aislarme era idea de ellos. Pero lo más doloroso, y a la vez lo más liberador, fue entender que Clara no era mi enemiga. Ella genuinamente creía que yo me estaba volviendo loco por la vejez, porque Alonso le pintaba ese cuadro todos los días. Estaba tan manipulada y ciega como yo lo estuve. Saber eso lo cambió todo. Esto ya no se trataba de dignidad ni de dinero. Se trataba de un rescate. Tenía que sacar a mi hija de esa jaula antes de que la desesperación de Alonso los matara a todos. El plan que tejí para las siguientes semanas era mucho más que cerrar la llave del agua. Tenía que crear un escenario donde la máscara de Alonso se hiciera pedazos frente a los ojos de Clara. Un callejón sin salida donde no pudiera usar su labia para escapar. Y tenía que hacerlo cuidando que los escombros no aplastaran a mis nietos. Lo del restaurante fue un chispazo de rabia. Ahora, iba a usar todo lo que sabía para quemar su teatro hasta los cimientos. Alonso Morales llevaba 3 años jugando a los dados con la vida de mi familia. Era hora de enseñarle qué pasa cuando juegas contra el dueño del casino. La primera grieta en la pared perfecta de Alonso apareció un martes de octubre por la mañana. Yo estaba tomando mi café negro y leyendo el periódico cuando la pantalla del celular se iluminó con el nombre de Clara. Al contestar, apenas pude reconocer la voz de mi propia hija. Papá. Sonaba chiquita. Rota. Como la niña de 7 años que me llamaba cuando tenía pesadillas con monstruos. Algo pasa con mi tarjeta.
En el colegio dicen que el pago no pasó. Y cuando llamé al banco, me dijeron que mi acceso está suspendido. Le di un sorbo lento a mi café. Medí cada una de mis palabras. Qué raro, mi amor. ¿Hablaste directo con los del banco? Sí, pero me dijeron que ya no estoy autorizada para ver la cuenta. Dicen que solo el titular puede hacer cambios. Su voz se quebró. Papá, ese eres tú, ¿verdad? ¿Le hiciste algo a mis tarjetas? El dolor en su voz era real, y por un segundo de debilidad, quise abrazarla a través del teléfono. Era mi niña. La persona que más amaba en este mundo miserable. Pero entonces, el fantasma de la voz de Alonso en aquellas grabaciones cruzó por mi mente. Asterisco es un recurso. Mi compasión se volvió piedra. Clara, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa hoy en la tarde? Sola. Hubo un silencio largo y pesado. Alonso casi siempre me acompaña cuando... Esta vez, necesito hablar solo contigo. Llegó a las 3 en punto. Parecía un fantasma. Nunca la había visto tan demacrada desde la semana en que enterramos a su madre. El maquillaje perfecto de siempre estaba corrido, traía el pelo amarrado al aventón y la ropa arrugada, como si hubiera dormido en el suelo. Se dejó caer en el sillón de la sala, el mismo donde solía hacer su tarea de la secundaria. Papá, ¿qué está pasando? Los del colegio llamaron hoy exigiendo la colegiatura. El cheque de la casa rebotó. Ayer vinieron a embargar el coche de Alonso. Me miró con unos ojos gigantes y aterrorizados. ¿Tú cancelaste todo? ¿Nos estás castigando por lo que pasó en el restaurante? Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Clara, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tus propios estados de cuenta? Parpadeó, confundida. ¿A qué te refieres? ¿Cuándo fue la última vez que viste cuánto debes en las tarjetas, o de dónde sale para la hipoteca? ¿Cuándo fue la última vez que supiste exactamente cuánto dinero tienes? Se sonrojó, avergonzada. Alonso se encarga de todo eso. Él es mucho mejor con el dinero que yo. Ah, sí. Saqué de debajo de la mesa el folder manila que la comandante María y yo habíamos armado. Lo dejé caer sobre la mesa de centro con un golpe sordo. Porque según estos papeles, Clara, Alonso lleva 2 años apostándose tu vida entera. Ha estado usando el crédito de esta familia para fondear cuentas en casinos clandestinos, sacando dinero en efectivo de las tarjetas para cubrir sus pérdidas, y mintiéndote en la cara sobre a dónde va a parar cada peso. Clara se quedó mirando los documentos como si fueran serpientes venenosas. Su rostro iba perdiendo color con cada página que pasaba. Estados de cuenta con retiros de efectivo obscenos. Solicitudes de crédito a su nombre. Pagarés con firmas falsificadas. Esto no puede ser cierto, susurró, negando con la cabeza. Alonso no apuesta. Siempre me ha dicho que los juegos de azar son para perdedores. Clara, el hombre con el que duermes lleva 8 meses yendo a jugadores anónimos por orden de un juez. Lo arrestaron por fraude con cheques en otra ciudad el año pasado. Ha estado casado 3 veces, y las 3 mujeres terminaron pidiéndole órdenes de restricción a la policía. La sangre abandonó su rostro por completo. Se quedó blanca como el papel. Es imposible. Me juró que solo se había casado una vez, y que su exmujer estaba loca. Saqué más hojas del folder. Alonso Morales. Ese es su verdadero nombre, por cierto, no Alonso Mendoza. Tiene un historial criminal de 15 años. Robo de identidad, fraude, agresiones. El hombre con el que te casaste es un fantasma. Clara se levantó de golpe, como si el sillón quemara, y caminó hasta la ventana, abrazándose a sí misma. ¿Por qué me dices esto hasta ahora? ¿Por qué no me lo advertiste antes? Porque yo tampoco lo sabía. Porque confié en tu criterio, y quería creer que habías encontrado a un buen hombre que te cuidaría a ti y a mis nietos. Caminé hasta ponerme a su lado. Clara, llevo 3 años pagando las deudas de juego de Alonso sin saberlo. Cada peso que me pedían para arreglar la casa o para sus inversiones, iba directo a las manos de los corredores de apuestas.
Se giró hacia mí. Las lágrimas le escurrían por la cara sin control. ¿Cuánto? Casi 8 millones de pesos. La cifra la golpeó en el pecho como un puñetazo. Las piernas le fallaron y se desplomó sobre el viejo sillón de Margarita, cubriéndose la cara con ambas manos. Dios mío. Dios mío. ¿Qué he hecho? Durante la siguiente hora, la llevé de la mano por el infierno. Le mostré el trabajo falso, las deudas secretas, las otras mujeres. Le enseñé las fotos del verdadero Alonso riéndose de nosotros en internet. Le puse las grabaciones donde él explicaba cómo sacarme dinero usando la culpa. Con cada verdad, vi a mi hija morir y volver a nacer. Vi cómo se rompía el hechizo de 3 años, dejando paso al horror puro. Lo que más me duele, dijo al fin, con la voz destrozada por el llanto, es que yo lo defendía a muerte contigo. Llegué a pensar que te estabas volviendo un viejo amargado. Le dije a la gente que estabas perdiendo la cabeza y que le tenías celos a mi matrimonio. Esa confesión me dolió más de lo que esperaba, pero me la tragué. Alonso es un maestro del engaño, mi amor. Nos convirtió a los dos exactamente en lo que él necesitaba que fuéramos. ¿Qué hago ahora?, me preguntó. Tenía la misma mirada de pánico que ponía cuando era niña y rompía algo en la casa. Esa era la pregunta para la que yo me había estado preparando. Primero, tienes que entender que tu matrimonio está muerto. Alonso no va a cambiar, y cada día está más desesperado. Y la gente desesperada hace cosas muy peligrosas. Ella asintió, tragando saliva, aceptando su viudez en vida más rápido de lo que pensé. Segundo, tienes que blindarte legalmente por ti y por los niños. Ya te quité de mis cuentas para que no te hundas más, pero vas a tener que congelar tu propio crédito, cambiar de bancos y guardar cada recibo para el divorcio. ¿Y la casa? ¿La escuela de los niños? Esta era la parte que quemaba. Clara, la casa ya no existe. Alonso la usó como garantía para deudas que tú ni imaginas. Vas a tener que declararte en bancarrota y empezar de cero. El silencio cayó sobre la sala como una lápida. Vi cómo mi hija asimilaba que toda su vida era de humo. Que su cuento de hadas había sido pagado con dinero robado. No tengo a dónde ir, susurró al vacío. Sí tienes. Me senté a su lado y le tomé las manos heladas. Tú y los niños pueden quedarse aquí mientras te levantas. Pero hay condiciones. Levantó la mirada. Una chispa de esperanza brilló entre sus lágrimas. Alonso no vuelve a pisar esta casa. Jamás. Si decides que quieres arreglar las cosas con él, tendrás que hacerlo en la calle. Y escúchame bien, Clara, yo no voy a arreglarte la vida. Te voy a ayudar a construir una nueva, pero no voy a volver a soltar un peso para que alguien se burle de mi sangre. Asintió con fuerza, apretándome las manos. Lo entiendo, papá. Perdóname. Perdóname por todo. El perdón curaba, sí. Pero lo que realmente me devolvió el alma al cuerpo fue ver en sus ojos a la mujer que yo había criado, emergiendo por fin de las cenizas del control de Alonso. Esa misma noche, mientras Clara estaba arriba explicándoles a Emma y a Jacobo por qué iban a dormir en casa del abuelo por un tiempo, mi celular vibró. Era Alonso. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Carlos. La voz de Alonso estaba tensa, calculada, pero yo podía oler el pánico sudando por el auricular. Tenemos que hablar. No, Alonso. La verdad es que no. Escúchame, viejo pendejo. No sé qué veneno le metiste a Clara en la cabeza, pero estás cometiendo el peor error de tu vida. ¿Crees que puedes cerrarme la llave y robarme a mi familia así nada más? La máscara se había caído. El yerno encantador estaba muerto. Este era el verdadero Alonso Morales. Yo no te he robado nada, Alonso. Simplemente dejé de pagar tus deudas en el casino. Un silencio espeso del otro lado de la línea. No tienes ni puta idea de con quién te estás metiendo. Tengo amigos, Carlos. Gente a la que no le hace ninguna gracia que el dinero no llegue cuando tiene que llegar. ¿Me estaba amenazando? Después de despellejar a mi familia, ¿este infeliz tenía el descaro de amenazarme?
¿Eso debería darme miedo, Alonso? Debería. Te crees muy intocable, cortando las tarjetas, poniéndome a mi vieja en contra. Pero solo eres un anciano solo que está a punto de descubrir que hay juegos que no puedes pagar. Le colgué. Inmediatamente marqué el número de María Santos. Si Alonso estaba lo bastante acorralado como para ladrar, estaba lo bastante loco como para morder. Era hora de levantar el puente levadizo y proteger a mi familia de las llamas que él mismo había encendido. La guerra no había terminado. De muchas formas, apenas estaba comenzando. 6 meses después, yo estaba de pie en mi cocina, preparando el desayuno para 3 generaciones de mi sangre. Emma estaba sentada a la mesa terminando un proyecto de la escuela, con el pelo oscuro cayéndole sobre la cara exactamente igual que a Clara a su edad. Jacobo estaba construyendo una torre imposible con sus cereales, desafiando la gravedad. Clara estaba frente a su computadora, revisando solicitudes de trabajo y apuntes, luciendo más viva y más dueña de sí misma de lo que la había visto en una década. El camino no había sido un paseo por el parque. Las primeras semanas tras la huida de Alonso fueron un infierno de abogados, ministerios públicos, declaraciones de bancarrota y el asqueroso proceso de desenredar 3 años de fraudes. Clara lloró en esos días más de lo que lloró en toda su adolescencia. No lloraba por el hombre, lloraba por el fantasma de la vida que creyó tener. Alonso cumplió sus amenazas, a su manera patética. Intentó meterse a la casa a la fuerza 2 veces, borracho y desesperado. Las cámaras de seguridad que instalé lo grabaron en alta definición, y la orden de restricción que Clara consiguió fue avalada por el juez sin dudarlo. También intentó envenenar a los niños, mandándoles mensajes diciendo que su madre y su abuelo eran unos monstruos que habían destruido la familia por envidia. Pero los niños, he aprendido, ven en la oscuridad mucho mejor que los adultos. Emma llevaba meses sabiendo que Alonso tenía 2 caras. Jacobo nunca lo quiso realmente. Los niños huelen la falsedad a kilómetros. Cuando Clara los sentó en la sala y les contó la verdad, con palabras que pudieran masticar, los 2 suspiraron de alivio. Yo sabía que algo andaba mal, me confesó Emma una noche mientras secábamos los platos. Alonso solo era bueno con nosotros cuando mi mamá lo estaba viendo. Pero cuando ella salía, nos trataba como a los muebles. Y siempre estaba escondido en el baño hablando de dinero, enojado. El rescate financiero fue otra historia. El buró de crédito de Clara estaba en la basura. La casa, efectivamente, se la quedó el banco, y tuvieron que rematar hasta los muebles para tapar los hoyos que Alonso dejó. Pero la bancarrota resultó ser un incendio purificador. Obligó a Clara a pararse sobre la tierra firme de su realidad, y no sobre las nubes de las mentiras de su exmarido. Yo la ayudé, sí. Pero con la frialdad de un maestro. En lugar de darle un cheque en blanco para tapar sus problemas, le pagué un curso de contabilidad para que nadie volviera a verle la cara. Apoyé su decisión de meterse a estudiar enfermería para tener un oficio real en las manos. Les di techo y comida, pero dejé las reglas claras. Este era su campamento base, no su destino final. El fideicomiso de los niños se quedó cerrado con llave. Pagaba la colegiatura directo al San Patricio y los gastos médicos directo al hospital. Clara se ofendió al principio, pensó que yo la creía una ladrona. Tuvimos que sentarnos a tomar café muchas veces hasta que entendió que no era desconfianza hacia ella, sino un escudo contra los lobos de allá afuera. No quiero volver a estar así de ciega, me confesó un día, llorando. No quiero que ningún hombre pueda arruinarme la vida solo porque no sé sumar ni restar. Pero el milagro más grande ocurrió en el comedor. Sin la sombra de Alonso asfixiándonos, Clara volvió a ser mi Clara. Inteligente, sarcástica, independiente y real. Los niños volvieron a respirar en su propia casa. Nuestras cenas de domingo regresaron, pero esta vez no había discursos aburridos de ventas, ni sonrisas de plástico. Había ruido, risas fuertes, y los niños contaban sus cosas sin voltear a ver si el padrastro los aprobaba. Clara tomaba sus decisiones sin mirar de reojo a nadie. Y yo también resucité. Proteger a mi manada me recordó que mis huesos todavía servían. Que yo era el patriarca no por el dinero que daba, sino por las tormentas que sabía navegar. Ya no era un mueble viejo. Era el roble del patio. La justicia tardó,
como siempre en este país. Pero al final, Alonso Morales fue procesado por fraude y robo de identidad. Cuando la investigación se hizo pública, le llovieron demandas de sus víctimas anteriores. Le dieron de 3 a 5 años a la sombra. Y cuando salga, tendrá antecedentes penales que lo seguirán como perros de caza. Clara testificó en la audiencia, y juro por Dios que nunca he estado tan orgulloso de nadie. Se paró frente al juez, miró a Alonso directo a los ojos y lo destrozó con la verdad. Este hombre no solo me robó dinero, dijo mi hija, con la voz clara como una campana. Me robó 3 años de la infancia de mis hijos. Me robó 3 años de mi padre. Y me robó 3 años de mi vida que nadie me va a devolver. Me usó de arma para lastimar a la gente que más amo en este mundo, y eso es una condena que yo llevaré siempre. Alonso intentó abrir la boca para escupir excusas, pero el juez lo cayó de un martillazo. Cuando se lo llevaron esposado, ya no quedaba nada del galán arrogante. Solo era un hombrecito gris, un parásito que finalmente había secado a su último huésped. Pero mi verdadera victoria no fue ver a Alonso hundirse. Mi victoria era el olor a café por las mañanas. Eran las cenas donde nadie quería levantarse de la mesa. Era el silencio de paz en los pasillos. Emma volvió a decirme abuelo Carlos, olvidando el ridículo señor Carlos que Alonso le obligaba a usar. Jacobo empezó a pedirme que le explicara cómo funcionaban los negocios, mirándome con una admiración genuina que me llenaba el pecho. Clara me pedía consejos porque respetaba mis canas, no por lástima. En una mañana brillante de sábado, casi exactamente un año después de aquella cena que lo detonó todo, me encontré en el jardín trasero. Estaba viendo a Emma y Jacobo con las manos llenas de tierra, sembrando un huerto justo donde Margarita solía tener sus rosales. Clara estaba en la cocina preparando la comida, canturreando una vieja canción que no le escuchaba desde antes de conocer a Alonso. Los niños estaban en medio de un debate a muerte sobre qué sembrar. Emma quería jitomates porque eran útiles para cocinar. Jacobo quería girasoles porque eran gigantes. Terminaron haciendo un trato, una fila de verduras útiles rodeada por un muro de flores inmensas. Me pareció el retrato perfecto de lo que éramos ahora. Abuelo, me llamó Emma, limpiándose la tierra en los pantalones de mezclilla. ¿Tú crees que Alonso intente regresar algún día? Era una pregunta que le daba vueltas en la cabeza desde hacía meses. Los niños necesitan saber que el piso no se va a abrir bajo sus pies. No, mi amor, le contesté, con la misma firmeza de siempre. La ley no lo dejará. Y aunque pudiera, tu madre y yo preferiríamos morir antes que dejar que le haga daño a esta familia otra vez. Jacobo levantó la vista de sus semillas de girasol. ¡Qué bueno! De todos modos me caía mal. Siempre hacía llorar a mi mamá. Y a ti también te ponía triste. La sabiduría de los niños. Jacobo había visto el veneno mucho antes que los adultos. Esa tarde, sentados a la mesa de madera, tomando la sopa caliente que Clara había preparado, escuchando a los chamacos pelearse por los planes de las vacaciones, entendí de qué se trataba esta guerra. No era por el respeto o por el ego. Era por el simple derecho de amar a mi sangre sin que un extraño nos usara de cajero automático. Alonso Morales intentó borrarme del mapa. Intentó convencerme de que yo era basura desechable. Pero su avaricia y su estupidez terminaron soldando los fierros de esta familia para siempre. Nos obligó a recordar qué significa realmente llevar la misma sangre, que es el amor de verdad cuando le quitas las mentiras y las conveniencias. El viejo Carlos, el anciano cobarde que tragaba humillaciones con tal de no estar solo, se quedó enterrado en el pasado. El hombre que estaba sentado a la cabecera de esta mesa sabía que el amor verdadero a veces requiere mano dura. Que proteger a los tuyos a veces significa romperles el corazón un ratito para salvarles la vida entera. Y que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Esa noche, después de arropar a Emma y a Jacobo en sus camas, después de escuchar sus oraciones y sus pláticas dormiladas, sentí algo que había olvidado. Paz. Una paz absoluta y pesada. Mi familia estaba a salvo. Mi legado estaba bajo llave. Y mi lugar en esta casa no estaba a discusión. Alonso me enseñó la lección más grande de mi vida, aunque no fuera la que él planeaba. Descubrí que nadie puede robarte lo que de verdad te pertenece.
La familia de verdad sobrevive a las mentiras, a los robos y a los años de abuso emocional. Lo único que no sobrevive es la copia barata que los estafadores inventan para sacarte el dinero. Tengo 65 años, y por primera vez desde que Margarita cerró los ojos, me siento, por fin, en casa.